escucha su llamado, tu hora por fin ha llegado. Esto es global, ya no lo puedes ignorar. Extiéndele tu mano y su camino sigue ya. No esperes que sea tarde, que solo puedes quedarte en la oscuridad. Bienvenidos nuevamente a otra enseñanza más, amigos de Global House, amigos que nos siguen a través de las diferentes redes sociales, a través de internet y a través de la televisión. Pues en esta ocasión tenemos otro mensaje de parte del corazón de Dios. El diablo, desde que está en la tierra y desde que incluso la habitara hasta antes que nosotros llegáramos, nos creara el Señor en este planeta, la intención de Satanás siempre ha sido engañarnos mediante diferentes fórmulas. En un principio se presentó ante Eva, ustedes ya lo recuerdan, solo estamos haciendo un repaso rápido. Se presentó ante Eva diciéndole que pruebe el fruto prohibido, que si él, siendo serpiente, todo lo que había logrado alcanzar, incluso comunicarse con un ser humano, siendo una serpiente, entonces, ¿qué no podría lograr Eva y su esposo Adán si es que comían del mismo fruto de aquel árbol de donde se deslizó la serpiente para invitarle a pecar a Eva? Más adelante, con la aparición de más seres humanos en la tierra, entonces él o sus ángeles caídos se muestran ante los hombres como dioses, en diferentes formas, dioses femeninos o dioses masculinos. Se muestra de esa manera y bajo algunos actos poderosos, sobrenaturales, impresionan a los seres humanos de aquel tiempo y ellos consideran que obviamente son dioses y les rinden veneración, les rinden culto, les rinden idolatría y se hacen los ídolos que tanto ha enfadado el Señor, a nuestro Salvador, a nuestro Creador, a Jehová de los ejércitos. No contento con eso, porque obviamente el diablo no tiene satisfacción en lo que hace, porque su fijación perenne es llevar a todos los que pueda al infierno. Por ello es que luego sigue mostrándose ante el hombre de diferentes formas. Sigue confundiendo a la gente, los sigue alejando de el amor de Dios, llevándolos por el camino ancho, para que todos terminen en el infierno. Porque llegar al infierno es muy fácil, lo difícil es llevar al cielo. Para llegar al infierno basta con que vivan como hasta ahora lo han hecho, tibiamente o tal vez fríamente. El título de este mensaje, el título de esta enseñanza es Las vírgenes del diablo. En 1531, un hombre llamado Juan Diego, caminando en alguna zona agreste de México, tuvo un encuentro con una figura femenina que se le presentó, la Virgen de Guadalupe. Entonces, él al principio quedó impactado, pero poco a poco fue entendiendo de que eso era algo divino, algo bueno. Entonces, esa Virgen le dice: ve al obispo de tu pueblo y llévale estas flores dentro de una bolsa de tela. Entonces, él hace lo que la Virgen de Guadalupe le pide, y él va hasta el obispo
extiende las flores, obviamente también extiende la tela, y cuando hace eso, ambos quedan perplejos, porque ven que en la tela está la figura de una mujer, el rostro de una mujer. Esta Virgen de Guadalupe tenía rasgos más bien mestizos. Entonces, a partir de allí, surgió la veneración en 1531 a la llamada así Virgen de Guadalupe. Ahora, veamos, durante los 1531 años hacia atrás, ¿qué estuvo haciendo Satanás? Desde que murió Jesús en la cruz hasta 1500 y poco, ha estado alejando a la gente del Señor, a todos los cristianos y los que han intentado ser alguna vez ser cristianos, y lo han alejado todo el tiempo, confundiéndolos, creando muchas religiones. Satanás ha sido el encabezador, ha sido el caudillo para la creación de diferentes religiones, que unas a otras se vienen peleando, que unas tengan conceptos ligeramente distintos a otras y por allí nunca conjuguen. Religiones que tengan mucha palabra de Dios, mucho mensaje del Señor, pero siempre mezclado con el vino de cortesanos, que provoca que toda la palabra que pueda tener aquel grupo religioso finalmente se malogre por ese vino putrefacto de cortesanos, que siempre le mezcló en todas las religiones, siempre dejó que se deslice. Y hasta tiempos que hago mención, 1500 y poco, finalmente Satanás considera en presentarse más bien, porque tuvo una brillante idea el diablo de presentarse como la madre de Dios. Se presenta como la madre de Dios. Sobre el tema de la madre de Dios, en un momento más voy a tratar de explicar lo más claro posible. Luego, seguimos. En Portugal, en 1912, se presenta a 4 pastores, 4 niños, 10 años, 8, 9, 7, por ahí, muy pequeños. Y en cuanto ellos tienen contacto con esta Virgen de Portugal, esta Virgen María, pues lo primero que escuchan es un rayo que los deja paralizados, porque ellos estaban caminando por allí, por la pradera, por una zona de cultivo, y ellos habían cogido manzanas y estaban comiendo manzanas que le pertenecían a algún agricultor de la zona, y escuchan un rayo y se sienten mal y se asustan. Inmediatamente uno de ellos mira al cielo y se queda como congelado, mirando al cielo, y los otros niños se asustan de ver a su amiguita, así como congelado y mirando al cielo, y ellos también miran al cielo y también los 4 les da lo mismo, exactamente. Se quedan mirando al cielo y se les aparece una virgen. Ella aparece, según ellos dicen, como una figura, es una figura bellísima, con un entorno de luz, en fin, es algo que realmente los dejó impactados. Y esta Virgen luego les comienza poco a poco, en el transcurso de los siguientes meses, a revelar, e incluso años, porque duró, si no me equivoco, más o menos como 4 años consecutivos o algo así, las apariciones que tuvo la Virgen, los llamados de esa Virgen a los muchachitos, porque los llamaba incluso a veces de noche. Y ellos salían completamente hipnotizados y caminaban mirando todo el tiempo hacia el cielo. Nunca miraban el piso. Entonces no sé por qué me recuerda a la película que alguna vez estrenaron en los años 70, El Exorcista, porque además hay filmaciones donde ellos empiezan a caminar retrocediendo, pero caminan más rápido que si caminaran de frente, retrocediendo, y no se tropezaban con ninguna piedra. Eso no genera paz, porque además dicen
Y hay filmaciones de eso y fotografías. Ellos se caían hacia atrás, se quedaban mirando hacia arriba y luego se caían hacia atrás, se caían, así, de cuajo caían. Sus cabezas golpeaban, su cuerpo golpeaba de plano en el piso. Y ellos se quedaban con una sonrisa así mirando hacia arriba. Eso, cuando algo viene de Dios, mis queridos hermanos, ténganlo presente. Esta es una fórmula que nunca falla. Cuando algo viene de Dios, los que ven y son testigos de algo, les da paz. Pero lo que no viene de Dios te genera angustia, no sé, sientes una cosa extraña por todo el cuerpo. Y eso es lo que sintieron todos las de 300 personas que vivían en ese pueblo, que empezaron a seguir a los niños. Y luego de ello ya se multiplicó por gente de todo lugar que llegaba hasta allí. Una de las cosas que pasó, un sacerdote que un día decidió acompañarlos y estar allí en primera línea con los muchachos y mirar al cielo con ellos. Este hombre también quedó impactado porque pudo ver el sacerdote, solo que no lo pudo contar por mucho tiempo, porque inmediatamente a los pocos minutos terminó muriendo. Cosas extrañas que ocurrieron, además de las profecías que dio en Portugal, la Virgencita o la Virgen de Fátima. La profecía que dio fue sobre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Luego también habló que vendría una Tercera Guerra Mundial. Básicamente esta Virgen se dedicó a hablar de las guerras que iban a haber y de otros problemas colaterales del mundo. La lejanía del mundo con respecto a Dios. Había pedido una exhortación de parte de la Virgen de Fátima a los muchachitos para que a su vez se lo dijera a todos los demás, al mundo entero. Esta exhortación de parte de María o la Virgen de Fátima decía, bueno, porque obviamente usa la figura de María, ¿no? Finalmente, bueno, la Virgen de Fátima para referirnos en el lugar donde apareció. Entonces la Virgen de Fátima les hablaba a ellos de parte de Dios, diciendo que ella estaba hasta cierto punto conteniendo la ira de parte de Dios, conteniendo su mano para que no le haga daño al pueblo, a la tierra. Y hasta cierto punto le debemos muchísimo a la Virgen que haga eso en favor nuestro. Claro, y no me quiero ir de tema, porque el Señor dice en su palabra, el único abogado que ustedes tienen en los cielos es mi amado Hijo Jesucristo. No hay otro intercesor entre los hombres y Dios, dice la palabra del Señor, la Biblia. Ustedes la conocen, ¿no? Es el librito que dice Biblia en la parte de afuera. Pues allí pueden encontrar muchas más referencias, pero no me quiero ir del tema y continúo con lo que les decía, aunque obviamente forma parte de lo mío. Entonces, tiempo después, ya para 1961, se presenta ante 3 jovencitos de España, ya no de Portugal, sino de España, la Virgen de Garabandal, obviamente otra vez María, en la zona de Garabandal, se presenta allí. Y esos muchachitos también quedan impactados por la presencia de esta figura femenina, porque hasta antes de eso se habían encontrado con un ángel, y el ángel les había dicho que el día siguiente fueran a ese mismo sitio a tal hora y se encontrarían con esa Virgen María de Garabandal. Claro que cuando fueron se encontraron a 2 ángeles con esta figura virginal. Uno de los ángeles era aquel que les había hablado el día anterior a estos muchachos. Y allí se encuentran a la Virgen de Garabandal, a la Virgen María. Y ella les comienza a hablar con un amor que el Señor les dice que está muy enfadado con todos los de la tierra y que va a venir grandes desastres y muchos problemas. Y que también habla la Virgen de Garabandal sobre lo que ocurrirá para el año 2016. Allí ella les dice a ellos, recuerden que es en el año 1961, les dice, en el año 2016 caerá un asteroide en la Tierra. Pero antes de eso también habrá muchos desastres. Cuando caiga el asteroide, dijo la Virgen de Garabandal a estos muchachos, que en cuanto suceda esto, inmediatamente vendrá
la Tercera Guerra Mundial. Y eso ocurrirá más o menos como en el año 2017. Además, dijo, en 2017 habrá una aparición o una señal de parte de Jesús en el mismo Garabandal, donde todos podrán ver esa señal. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el diablo? A través de esas apariciones, no digo supuestas apariciones, sino realmente son apariciones de la Virgen. ¿De qué Virgen? No sé de qué Virgen será. Porque la Virgen María, la que fue virgen cuando dio a luz a Jesús, esa no es. Porque la palabra de Dios dice, mis queridos amigos del mundo y cristianos que también siguen estas enseñanzas, la palabra de Dios dice, y entonces José, el padre adoptivo de Jesús, cuando se enteró que María estaba embarazada, sabiendo que él la había respetado, no la había tocado, decidió dejarla en silencio para que, claro, no la lapidaran, porque era la costumbre de la época. Entonces, como él no quería eso con María, porque ella era una mujer de 14 años aproximadamente, 14, 15 por ahí, él decide que la dejaría ir. Sin embargo, un ángel se le presenta en sueños y le dice, José, no dejes a María, por lo que está en ella del Espíritu Santo es. Entonces, fue así que José se mantuvo con ella y siguieron hasta que dio a luz. Ya más adelante las Escrituras dice, entonces José se llegó a María después de que dio a luz. Es decir, tuvo relaciones sexuales con María. José, el padre adoptivo de Jesús. Entonces, ¿en qué momento? ¿Cómo es que sigue siendo virgen? Pues obviamente la virginidad no la mantuvo durante el proceso de su vida, cuando dio a luz a un hijo muy especial de entre todas las mujeres. Bendito fue el fruto de su vientre, porque nació el Hijo de Dios a través de su vientre. Y ella era una mujer virgen, agradable a los ojos de Dios. Pero cuando dio a luz, repito, insisto, perdió la virginidad. Y ella dio a luz y perdió la virginidad. Y en el caso de que no hubiera perdido la virginidad al dar a luz, hubiera sido José el culpable de que perdiera la virginidad después. Porque, discúlpenme, ya qué sacrificio era necesario de que el hombre y la mujer estén separados, María y José estén separados. Sí, el apóstol Pablo dice, de parte de Dios, no es bueno que el hombre y la mujer estén separados, mejor que se junten, porque allí vienen las tentaciones. Así también, en Génesis encontramos que Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Hagamos una ayuda idónea. ¿Y por qué tendría que haberse quedado José solo? Solo porque María fue virgen por un tiempo necesario para que naciera Jesús. Pero luego de allí ya no había necesidad de que María continuara siendo virgen, si es que María no perdió la virginidad cuando dio a luz, porque obviamente si va a salir un bebé por el cuerpo de María, obviamente el bebé le haría perder la virginidad finalmente. Entonces, ¿cuál era el sentido de que no mantuvieran relaciones sexuales María y José? Entonces, la Virgen fue virgen solo por un tiempo, hasta los 14, 15 años, hasta que dio luz a Jesús. Y desde allí se acabó. Dejó de ser virgen y fue la esposa de José. Y además tuvieron hijos. Y se menciona en la palabra de Dios, en la Biblia se hace un listado de los hijos que tuvo, los hermanos y las hermanas que tuvo Jesús. Estaban los discípulos de Jesús preguntándole, Señor, pero si esa mujer, hablando de un ejemplo, pero Señor, por esta mujer pasaron 5 o 6 hermanos y todos ellos murieron. Cuando esta mujer esté en el cielo, ¿esposa de quién va a ser? ¿Del primero de los hermanos que la tuvo como esposa o del último? Porque obviamente todos los hermanos pasaron por ella y todos murieron por alguna razón de la vida. Y Jesús respondió, es que en el cielo todos son como ángeles, todos son hermanos. En el cielo no se casan ni se dan en casamiento. En el cielo, repito, todos son hermanos, dijo Jesús. Entonces, en el cielo
no nos vamos a encontrar, si llegamos por la misericordia de Dios, llegamos al cielo, no nos vamos a encontrar con la Virgen María, la Madre de Dios, en un lugar especial, en un altar especial, en un trono único para ella, porque ella es la Madre de Dios. Vamos a encontrar a María como nuestra hermana, porque Jesús dijo, ni se casan ni se dan en casamiento, porque todos son como ángeles, todos son hermanos. Entonces Jesús no estaba mintiendo, sino más bien Él estaba dando un alcance, les estaba abriendo la eternidad, les está explicando cosas propias del paraíso de Dios, del mundo eternal del Señor, nuestro Creador. Entonces, ¿quién es María, la que se ha aparecido aquí en la tierra? Porque en México, por ejemplo, no sé si podemos llamar, hay un grupo muy importante llamado católico, pero el grupo mayoritario de México son los guadalupanos. Los guadalupanos son los seguidores de la Virgen de Guadalupe. Y déjenme decirles, después de haberles explicado a grandes rasgos esto, que simplemente están equivocados, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, están equivocados de plano. Yo no soy ninguna persona religiosa. Es más, yo cuando hablo no me enceguezco en mi parecer, porque yo no hablo mis propias doctrinas, yo no hablo de mi filosofía, en mí no hay verdad. Yo hablo lo que me indica el Espíritu Santo de Dios hablar. Yo hablo la palabra de mi Salvador. Yo les explico y les entrego a ustedes el mensaje de salvación y arrepentimiento. Y eso es para que sepan que porque el Señor no dará por inocentes a aquellos que, conociendo lo que ahora están conociendo, quieran mantenerse en su obstinada relación guadalupana con una figura virginal de un ser que no fue la Virgen María que se les presentó. Porque la Virgen María es una sierva del Señor, es una santa que está en los cielos, como aquel que se vive esforzando en la tierra y en algún momento, por alguna razón, le toca partir, y si vivió esforzándose por agradar a Dios, se va al cielo y va a ser catalogado santo. Entonces, ella también es una santa. Sed santos porque yo soy santo, decía Jesús. Entonces, esta aparición no ha sido de la Santa María de los cielos, sino ha sido de un demonio o de un ángel caído o del mismo Satanás, que se ha mofado en la cara de nosotros, que, como dice Dios, por desconocimiento mi pueblo perece. Y eso es lo que está haciendo Satanás al presentarse desde 1531, luego en 1912 y después en 1961. Solo por hablar de 3 importantes apariciones a nivel mundial, porque además ha soltado información. Satanás ha dicho que van a haber, en la figura obviamente de María, ha hablado cosas que se han cumplido, porque claro, como quien va y se lee las cartas, a uno, por si no lo sabías, entérate. Cuando uno va a que le lean las cartas, cuando un brujo le lee las cartas, quien te está hablando del otro lado de ese mundo espiritual son los demonios. Y para que creas en eso, te sueltan información verídica, real, que tú solamente sabes. Y eso es para engancharte, para que finalmente creas a pie juntilla, a ojos cerrados, cada cosa que te digan las cartas, que son los demonios que te están hablando a través de las cartas. Y entonces, Satanás ha hecho exactamente lo mismo. Ha soltado información fidedigna, cosas que van a ocurrir porque Satanás sabe lo que va a pasar. Dios me dijo un día, Satanás está furioso porque sabe lo que yo voy a hacer contigo. Pero no te preocupes, porque no te podrá arrebatar de mis manos. Entonces, Satanás sabe, conoce de antemano el futuro. Y conociendo el futuro, entregó esa información a través de la figura de esas vírgenes, para que nosotros, incautos, seres humanos, que no leen la Biblia, que no les importa leer la palabra de Dios,
que les gusta lo fácil, ver para creer. Y claro, como dice la palabra de Dios, bienaventurado aquel que sin ver creyó. Y por eso es que la Virgen se les presentó a estas personas, mostrándose de forma física para que crean, contraviniendo lo que Dios normalmente hace. Él no se muestra para que la gente crea, quiere que la gente se mueva por fe, sin ver. Tienes que creer. Pero aquí viene una supuesta virgen a mostrarse físicamente, a decirles en pocas palabras, implícitamente, por cuanto me vieron, obviamente deben de creer en mí. Y además, mi entorno en el que me muestro, pues lo hago de forma refulgente, con mucha luminosidad, flotando en el aire. Y la palabra del Señor dice, no se admiren, porque hasta el mismo Satanás se puede transformar en un ángel de luz, porque Satanás tiene ese poder para mostrarse no como un monstruo, como una fiera salvaje, como un toro echando fuego por las narices. Satanás se puede presentar con una figura dulce, femenina, como una mujer que inspire confianza, irradie paz. Eso puede hacer Satanás porque siempre lo ha hecho. Cuando Moisés fue hasta el faraón de Egipto y lanzó su vara para demostrar que Dios estaba con Moisés y la vara se convirtió en una serpiente, los brujos del faraón lanzaron ambos sus varas y también se convirtieron en serpientes. O sea, lo que puede hacer Satanás es similar pero no superior a Dios, y Satanás hace su mejor esfuerzo para mostrar su mejor figura, en este caso la Virgen, que deje impactado a la gente. Por eso, mis queridos hermanos del mundo, entiendan que no hay ningún intercesor entre Dios y los hombres que Jesús. Hermanos, si desechamos esto que les estoy diciendo, entonces sí estamos en graves problemas. Imagínense, ustedes que son pecadores y además idolatrando a una virgen que no es otra cosa que el mismo Satanás. Pero fíjense, pecando de la manera que lo hacen sin saber, ahora se están enterando, pero pecando de la manera como lo han estado haciendo todo el tiempo. ¿Qué futuro tiene su juicio de ustedes en los cielos? En cambio, si más bien dejan esas idolatrías y comienzan a buscar a Dios realmente en espíritu y en verdad, entonces su abogado, Jesús, que tienen en los cielos, y además su hermano, y es nuestro abogado. Imagínense, y nuestro juez, ¿saben? Es nuestro Padre. Pero si no estamos con Jesús, entonces sí tenemos problemas. Si nos cogemos de la mano de María, de la Madre de Dios, allí estamos fritos pescaditos. Miren, ustedes, ¿en qué cabeza se les ocurre que Dios pueda tener una madre? Es que tal vez ustedes piensan que quieren humanizar las cosas. Dios no es humano. Dios nos regaló el cuerpo que tenemos, la figura que tenemos, la cabeza, el tronco, brazos, extremidades inferiores. Nos regaló el diseño que Él mismo hizo para sí. A ver si me entienden. Dios, en la figura de Dios Padre, es espiritual. No tiene cuerpo físico. Pero Dios decidió mostrarse ante sus creaciones de manera física. Entonces Él diseña para sí mismo un cuerpo como el que nosotros tenemos. Es así que se presenta ante sus creaciones como Dios Hijo, con una figura física, como la que están ahora observando: cabeza, brazos, tronco y piernas. Pero no es un ser humano. Él no es hombre. Él es Dios. Él como hombre equivaldría a tener algún tipo de sexualidad. Jesús no tiene sexualidad. Los ángeles tampoco. En el cielo no se necesita sexualidad. Es más bien el sexo un instrumento necesario para que en la tierra
se procreen los seres humanos por designación de Dios. Pero el problema ocurre en que nosotros consideramos que debe haber una figura femenina para que hayan hijos. No es así. Dios viene a la tierra, crea a Adán y luego, a partir de la creación de Adán, considera crear a Eva. Y algunos cogen, para su propio error y desvío de la doctrina correcta, algunos cogen la frase Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, como el hombre, la palabra hombre es más bien una cuestión así como que te refieres a hombre y mujer, a los seres humanos, entonces estaríamos entendiendo de que Dios a su vez también es una figura femenina, porque si Dios creó al hombre y a la mujer, agregándola a esta frase, al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, entonces Dios también es femenino. Y Dios debería tener también formas femeninas, también pechos. Como por ahí algunos líderes dicen esas barrabasadas. O como por ejemplo, por ahí hay algunas religiones que hablan de un Dios madre. Aunque pueda parecer muy espiritual, muy bonito, todo eso, pero eso es un error, un craso error, un error completo. Porque nada más, ni siquiera hay que estudiar teología, hay que simplemente leer la palabra de Dios y ya está. Dice, y Dios decidió crear al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Dijo, hagámoslo conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, el hombre es la figura física semejante a Dios, pero él no es hombre. A pesar de que Jesús físicamente se parece a nosotros en la forma del cuerpo, Jesús no es hombre, Jesús es Dios. Y nosotros somos hombres. Y luego, la palabra de Dios dice, como vio Dios de que el hombre estaba solo y que no era bueno de que estuviera solo, decidió hacer una ayuda idónea para él. Dios decide extraer una costilla de Adán, luego que le hace caer en un sueño profundo, y luego de esa costilla de allí forma a una mujer. Por lo mismo, no vamos a decir, obviamente, porque sería una brutalidad decir, entonces la mujer es la imagen y semejanza del hombre. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo de que el hombre es semejanza de Dios, pero la mujer es una ayuda idónea que creó Dios en base a lo que ya había dado forma al hombre. Dijo, bueno, la voy a hacer como el hombre, no como yo. Se parecerá mucho a él, pero tendrá algunas diferencias. Pero en pocas palabras, Dios no necesita una esposa, ni una mujer, ni una compañera femenina, ni una diosa, para poder hacer seres humanos, para crear criaturas distintas, para hacer hijos. No necesita. Por eso, no existe ninguna madre de Dios, porque antes que todo existiera, Dios ya era. Dios estuvo allí antes de que todo existiera. Y Dios estaba allí, solo. Y quiso crear todo lo que Dios ha creado para nosotros. Porque nos amó desde antes que nos conociera, ya nos amaba. Y luego decidió crearnos. Y nos ha entregado la tierra, pero además las promesas de que podremos vivir un mundo eternal, disfrutando las maravillas de su vastedad, de su inmensa creación sin límite alguno, porque los placeres del paraíso de Dios son inimaginables. Entonces, Dios estaba solo, por decirlo de esa manera, solo, y comenzó a crearlo todo. No lo hizo del lado de una esposa, o no se creó una esposa para tener a alguien como María. No necesitaba Dios a nadie por compañera, porque Él no necesita de nada. Él es. Yo soy el que soy, dice Él. Lo que equivale a decir que Él existe sin necesidad de nada adicional, ni de nadie que lo haya creado. Yo soy el que soy.
Yo soy el que no le debe su existencia a nada ni a nadie, ni menos a una madre. Y no tiene una madre, ni menos una esposa, porque no se necesita, porque Él es Dios, Él es una divinidad, no necesita una compañera. Dios es Dios, yo soy el que soy. Y además ella es la que es. ¿Dijo eso? Y por último es la que manda en la casa porque ella es la que lleva el hogar. ¿Creen ustedes que eso haya dicho Dios? No. ¿Por qué se confunden? Hermanos, escúchenme. Yo no gano nada haciendo esto. Por estos videos. Yo no estoy pretendiendo ganar dinero. Por allí hay algunas personas sin conocimiento de la realidad y dicen, sí, ese pastor se lleva el diezmo, se lleva las ofrendas, no sé qué. ¿Saben? Les confieso un secreto y por favor no se lo digan a nadie. A mí me cuesta mi propio dinero grabar estos videos con el equipo con el que trabajo. Me cuesta dinero que consigo de mi profesión como periodista. ¿Qué interés tengo de mentirles? Miren, les hablo con la mano al pecho, de corazón. No les estoy mintiendo. Lo que yo les digo, no es que yo tuve una alucinación, un día soñé algo raro y dije, oye, esto lo tengo que escribir porque lo tengo que predicar, o algo así. Lo que yo les digo viene de parte de Dios. Yo no gano nada mintiéndoles. ¿Para qué? Ni siquiera los estoy viendo a los ojos. Soy simplemente para ustedes una imagen en su pantalla. Yo no los conozco y no tengo por qué mentirles. Pero sí me siento en el deber de decirles la verdad. A mí me ha costado muchas lágrimas, muchas noches, muchos esfuerzos y me sigue costando conocer la verdad que Dios me revela. Y a ustedes se los entrego para que conozcan de qué manera están involucrados y cómo Satanás los está llevando hacia el infierno todos los días. La única razón de Satanás, su única razón, eres tú. Su única razón, eres tú. Lo único que quiere es llevarte al infierno y para ello crea todas las maneras posibles, las formas más brillantes de engañar a la gente. Él es brillante, inteligente. Su sabiduría es antiquísima, milenaria, que nunca ha muerto. Tiene una sabiduría, una experiencia de vida acumulativa, incomparable a cualquiera que pueda tener 40, 50, 60, 80 o 90 años, que se pueda considerar a los 90 años que es ya un hombre de mucha experiencia, sabio en su vejez. Él es más que un bebé de pecho para Satanás y sus demonios, porque todos son antiguos, experiencia acumulada de miles de años, trabajando todos en orden y bajo un solo líder para destruirte a ti, de todas las maneras inteligentes posibles. Una de las maneras, que es a través de una figura supuestamente divina, y sí que lo logró, porque al menos en México, en primer lugar, está la Virgen de Guadalupe. Oigan, amigos mexicanos, yo no tengo nada contra ustedes. A mí me encanta México. Me gusta la comida mexicana. Tengo amigos mexicanos. Información desde el corazón del Señor para ustedes. Se los entrego de buen ánimo, sin ganas de confrontarme con nadie. No es mi intención. No tengo tiempo para pelear. No quiero pelear. Lo que quiero es que ustedes sean personas que tengan la claridad, que tengan una luz, una linterna que les alumbre el camino, porque están caminando en la oscuridad. No pueden considerar que
la religión que tienen o el ser guadalupano es algo tan antiquísimo y ustedes que vienen de generaciones, etcétera, etcétera, que si como es un tema tan antiguo, ustedes ya se han familiarizado, si eso para ustedes es tan poderoso y pesa tanto, no, y dicen, no, es que no puedo cambiar. No voy a cambiar, yo soy así, a mí ya me han educado así, o sea, por favor, respétame mis creencias que yo respetaré las tuyas. Y lo tienen, y la tienen a la Virgen de Guadalupe en primer lugar. Y en segundo lugar, llegando muy cerca, a un cuerpo de distancia como quien habla de carrera de caballos, llega Jehová de los ejércitos. Y en primer lugar está la Virgen de Guadalupe. Y el Señor dice, yo soy el Señor tu Dios, soy tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás esculturas, ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto. Éxodo 22. Está escrito, al Señor tu Dios adorarás, solo a Él darás culto. Mateo 4:10. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz, dije hace un rato, 2 Corintios 11:14. Nahum 1:3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente a los culpables. Toda la gloria y la honra le pertenece a nuestro Dios. La gloria, la honra y el poder. Apocalipsis 4:12. Ustedes no van a creer lo que les voy a contar. A mí me ha tocado conversar con un par de sacerdotes, solamente para que entiendan cómo es que la religión organizada anda de error en error y luego cometen el error, lo disimulan y lo andan tapando y se hacen los de la vista gorda. Se hacen los de la vista gorda. En Perú, hace poco tiempo atrás, relativamente poco tiempo atrás, estuve por ahí y me encontré con un sacerdote de una iglesia católica. Y le dije al sacerdote, claro que yo no me presenté como pastor, le dije, dígame hermano, yo he leído toda la Biblia y quisiera saber por favor, disculpe mi ignorancia, pero ¿podría decirme en qué parte de la Biblia se habla del purgatorio? Y él me dijo que el purgatorio solamente es una interpretación que la iglesia le ha dado a ciertas frases que han encontrado en la Biblia, entonces la han interpretado porque hay un lugar intermedio, que no es ni cielo ni infierno, sino más bien un sitio intermedio, que es una zona, según dicen, de preparación para poder ingresar al cielo. Y eso, el sacerdote me dijo pero es que es una interpretación que le hemos dado. Luego, aquí en Japón hablé con otro sacerdote, que me lo encontré en una iglesia católica también, y este me dijo, sí, el tema del purgatorio realmente es un tema que ha estado últimamente muy manoseado en todo, y finalmente hemos entendido que es un error de interpretación. Por eso es que ya no le estamos predicando sobre el purgatorio, ya no estamos hablando sobre eso. Y yo me quedé atónito escuchando a estos sacerdotes, a los que no les tengo tirria, pero digo, ¿pero por qué razón ustedes van ofreciendo un mensaje equivocado? Más bien, ¿por qué no explican que fue un error, que se equivocaron y que el mensaje es este, que solamente hay cielo y infierno? Ellos prefieren guardar silencio para no quedar mal, y eso está mal, porque Dios les va a reclamar
por el alma de tantas personas que se van a perder solo por culpa de estos hermanos católicos, líderes de iglesias, sacerdotes que decidieron guardar silencio y no decir la verdad, verdad que ellos sí sabían. Hermanos, quiero terminar diciéndoles de que no debemos ser partícipes de los pecados de la iglesia, pecados del mundo, los pecados de la propia sociedad, los pecados donde decidiste ingresar para divertirte en medio de los pecados, porque los pecados son muy divertidos. Dios dice que se aparten de ese mundo de pecados, que se alejen de la doctrina errada, de la doctrina barata del enemigo, que salgan de allí, porque Él viene pronto por su iglesia. Es pues, dice Dios, no digan que no les advertí. Dios dice que debemos de estar atentos, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y señores, Satanás ha devorado ya a gran parte del planeta, a prácticamente todos, pero todavía no los ha tragado, los tiene en sus fauces. ¡Escapen de ella! Escucha su llamado, tu hora por fin ha llegado. Esto es global, ya no lo puedes ignorar. Extiéndele